es necesario hacer una carta para cada persona. Exactamente. Lo importante de la combinación de correspondencia es eso, que nos permite ahorrar tiempo al momento de trabajar, por ejemplo, una carta que tenga que ser enviada a múltiples personas. No solamente se utiliza para cartas, sino que también se puede utilizar en muchas ocasiones para crear, por ejemplo, cuentas de cobro, para crear boletines, para crear diplomas, certificados de estudio, en fin, sirve para una gran cantidad de opciones a manejar. ¿Ya? No solamente es para cartas, pero se puede emplear de esa manera. ¿Ya? Entonces, la combinación de correspondencia nos ayuda a eso, a poder trabajar de una forma más rápida y eficiente todo lo que nosotros podemos desarrollar dentro de una oficina. Si alguno no me escucha, por favor diga para ver si hablo un poco más fuerte o qué. ¿Todos me están escuchando bien? Sí, sí. Sé que Sí, de señor. pronto la conexión para algunos vaya a ser un poco más lenta, es debido a la conexión que tengan ustedes, pero obviamente la sesión se va a montar en la plataforma para que ustedes puedan ver la sesión en vivo y puedan trabajar lo que se realice en la actividad. ¿Oyeron? Entonces, bueno, como les decía, desde la combinación de correspondencia, que es un método específicamente para mezclar lo que se llama una base de datos con un documento de Word, es un proceso que nos ayuda a agilizar muchos procesos dentro de la oficina. En primera instancia, como ustedes saben y como algunos trabajaron, lo primero que tenemos que hacernos es irnos al menú que se llama correspondencia, que es el que se encuentra en la parte superior. Dentro del menú correspondencia, lo primero que tenemos que hacer es que podemos trabajar de dos maneras. Uno, iniciando la combinación de correspondencia propiamente con las ayudas que nos da el propio Word, pero a veces eso se complica un poco y dificulta un poco el trabajo. Es mejor trabajar de forma directa. ¿Cómo se trabaja de forma directa? El mismo programa nos da un botón que se llama seleccionar destinatarios. Ese botón de seleccionar destinatarios nos brinda varias opciones. En el caso de lo que tienen ustedes allá en Windows, les va a aparecer una opción que se llama usar una lista existente. ¿Qué quiere decir usar una lista existente? Le va a decir a usted que usted puede tener una base de datos ya creada en cualquier otro programa y usted simplemente la puede importar al propio Word. ¿Dónde se pueden crear estas bases de datos o dónde se puede trabajar esta información de manera directa? Se puede trabajar desde lo que es la aplicación de Access, que es la propia que se utiliza para trabajar bases de datos en Office, o se puede trabajar desde Excel, ¿ya? Que es mucho más fácil. En Excel uno puede crear una lista de información y esa lista de información se puede utilizar para mezclarla con un documento de Word. Acuérdense de algo, Excel es el manejador de tablas de Office y por algo, si es una tabla es una base de datos. ¿Ya? Simplemente es eso la base de datos, no es más nada complicado. Entonces, en este caso, cuando yo le doy seleccionar destinatario, como les decía, tenemos la opción de usar una lista existente. Y esta lista existente puede venir de cualquier programa que me sirva para generar tablas de información o grupos de datos. Otra que puedo hacer es usar la opción de crear una nueva lista. Cuando yo trabajo con crear una nueva lista, ¿qué va a pasar en este momento? Cuando yo le dé crear una nueva lista, el programa de Word se va a combinar o se va a unir al programa Access. La base de datos que está manejando él, la va a manejar desde el programa Access. Por eso, a veces cuando ustedes tratan de abrir la información que grabaron o que crearon, se la va a abrir en un programa totalmente diferente. ¿Ya? Pero esa base de datos no se debe tocar ni cambiar. ¿Por qué? Porque puede dañar la información que están manejando. Es mejor que cuando vayan a cambiar esa información lo hagan directamente desde Word si no tienen el manejo de Access propiamente. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el procedimiento para que vean cómo se trabaja. Entonces, yo creo aquí y le doy clic a seleccionar destinatarios. Escojo la opción de crear una nueva lista. Entonces, en el caso de ustedes, la lista les va a decir unas opciones totalmente diferentes a esta. Creo que si lo trabajo desde aquí se van a complicar un poco, porque se trabaja totalmente diferente a como se trabaja ustedes desde allá. Sí, la manera en la que aparece es muy diferente a la de Sí, es muy Windows. diferente. Vamos a trabajarlo mejor trabajando directamente esto con Excel, ¿ya? Que es más fácil de mezclar. Entonces, voy a abrir Excel acá para que ustedes puedan ver cómo se maneja directamente. De todos modos, en la plataforma hay un video en donde explica específicamente cómo se maneja directamente desde Word. ¿Oyeron?
Entonces, por ejemplo, yo tengo Excel. Excel es una gran tabla de información. Lo primero que yo debo hacer es crear los encabezados que voy a manejar en la información que voy a redactar. Por ejemplo, si es una carta lo que voy a redactar, yo debo empezar colocando lo que se llama el tratamiento. ¿Qué es el tratamiento? A ver, ¿quién sabe qué es eso? Señor o señora. Exactamente. El tratamiento es la forma La como forma que en nos que se dirige. trata a la la persona, persona cómo en se la va que a estamos. dirigir uno a la persona. Exacto. Entonces, lógicamente tenemos que empezar por el tratamiento, por el nombre, por el apellido. Si se lo vamos a mandar a una empresa, lógicamente tenemos que colocar aquí la empresa a la que le vamos a mandar esa información. Tenemos que colocar el cargo de la persona a quien se le va a mandar esa información. También debemos colocar, por ejemplo, la dirección, como decía en el ejemplo que tenían que hacer, la dirección, el teléfono. Se puede colocar, por ejemplo, en este caso, como la carta que nosotros mandamos a elaborar es una carta en donde se están ofreciendo unos cursos, lógicamente se debe colocar el curso, la fecha en que se va a dictar ese curso, la capacidad de ese curso. Se debe trabajar también lo que es, creo que se conectó alguien, espera un momento. Entonces se puede trabajar también lo que es, por ejemplo, el costo del curso, por así decirlo. Sé que algunos ya lo terminaron, no lo hicieron de esta manera, simplemente es para que ustedes vean cómo se puede elaborar esta información. ¿Ya? Los que ya la hicieron la pueden dejar así. Estuve revisando y algunos la tienen bastante bien para manejar esa información. Entonces, por ejemplo, ya yo tengo mis titulares. Eso es lo primero que yo debo colocar cuando voy a crear una tabla y la voy a utilizar como base de datos. No debo colocar nada más arriba, porque si coloco algo arriba, eso lo va a tomar como encabezado de la información y puede cambiar la forma de trabajar directamente desde Excel, desde Word, perdón. Entonces, por ejemplo, yo empiezo a llenar la información. Señor Juan Camilo Pérez Correa. Empresa, monómero. Cargo, jefe de personal. Profe, arregle el apellido. Ah, sí, ya veo. Gracias. Pues estaban pendientes. Entonces, la dirección, sí, lógicamente, en este caso lo voy a inventar, no. Calle 23, número 32-65. El teléfono también lo voy a inventar, 345-78. El curso, aquí donde trabajamos nosotros, Vanessa, apaga el micrófono. Brainer, tú también apaga el micrófono, que alguien está haciendo retorno. Entonces, ahora sí, en el curso, lógicamente yo les monté unos cursos allá, creo que eran de informática y otro era de manualidades, ¿no? Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, si a esta persona yo lo voy a invitar a un curso que sería de manualidades, yo le coloco aquí manualidades. Entonces yo coloco la fecha en la que se va a dictar ese curso, el 23 de marzo de 2020. Entonces yo aquí digo que el curso va a tener un cupo para 35 personas. Y de esas 35 personas, el costo va a ser 350,000 pesos para el curso ese. Ya, listo. Esto si quiero lo configuro como moneda para que automáticamente me quede cargado. Y yo voy llenando esa información para la cantidad de personas que vaya a manejar. Vamos a poner aquí otro señor. Este va a ser Juan Andrés. Qué nombre tan feo, pero bueno. Corredor.
va a ser Colanta. Este va a ser el jefe de personal. La dirección, vamos a cambiarlo un poco nada más, no vamos a... o mismo el teléfono. Y a este le vamos a poner el curso de informática, para que sea totalmente diferente. Cambiamos la fecha, vamos a ponerle que sea el 25 de marzo de 2020. Luis dice que no ha podido conectarse. Vamos a ponerle a este 24 personas. Y el costo de 400.000 pesos. Uy, creo que coloqué más. Uy, 4 millones le coloqué. Para los 400, ahora sí. Bueno, aquí Luis dice que todavía no ha podido conectarse. Vamos a mandarle nuevamente el link. Listo. Entonces, ahí tengo ya las personas. En este caso nomás son dos, voy a quedarme con dos nada más. Vamos a guardar el archivo. Vamos a guardarlo en... Vamos a dejarlo ahí en descarga. Vamos a ponerle ahí al archivo base de datos para carta. Listo. Entonces guardamos y regresamos a Word acá directamente. Entonces vamos aquí a usar lista existente. Vamos a buscarlo. Las descargas. Y esta base de datos para carta. ¿Ya? Vamos a darle a abrir. Vamos a darle que sí. Escogemos la hoja que vamos a utilizar. En este caso sería la hoja 1. ¿Ya? Y aquí en los campos tendríamos la información para trabajar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé yo que la base de datos está cargada? Específicamente en Windows hay una opción, hay una banda específica que es donde se colocan los campos, que se llama insertar campos combinados. Es un botón que aparece en combinación en correspondencia. Cuando yo le doy clic a ese botón debe estar activo. Si el botón les aparece desactivado, o sea, les aparece opaco, les aparece en gris, resulta que la base de datos no se cargó. Ustedes deben volver a buscarla o deben crearla nuevamente si estaban creándola directamente con el programa, porque si ustedes apagan el programa o cierran Word, porque sé que algunos cuando van a grabar la información lo que hacen es que cierran el programa, a veces eso puede traer complicaciones. Cuando ustedes vayan a guardar un archivo, vayan a guardar una información en Word, siempre denle a archivo, guardar, para que de esta forma no pierdan la información que están manejando. ¿Ya? Entonces, una vez yo voy a trabajar la carta, si ya yo tengo la base de datos insertada en el programa, yo lo primero que tengo que hacer es crear la redacción de la carta. Para este caso, ¿qué tengo que hacer? Simplemente empezar por cómo empieza una carta. Barranquilla, punto y coma, la fecha. Hoy es que 20 de marzo. Estamos el escrito Barranquilla. Y no te preocupes, ya me di cuenta. Entonces, aquí, lógicamente, ya tenemos nuestro encabezado. Ahora tenemos que crear el encabezado de la carta. En un encabezado de carta, ¿qué es lo que va? Generalmente va a quién va dirigida, el tratamiento,
el cargo de la persona o la empresa. ¿Ya? Entonces vamos a insertar esas opciones. Entonces insertamos primero el tratamiento. Debajo del tratamiento nosotros insertaríamos lo que es el nombre. Al frente insertaríamos el apellido. ¿Ya? Debajo colocaríamos nosotros lo que es el nombre de la empresa y debajo el cargo de la persona. ¿Ya? También podemos insertar aquí mismo lo que es la dirección y el teléfono. Dirección y debajo teléfono. Luis está un poco perdido. Entonces ya tengo mi encabezamiento de la tabla. Tengo el tratamiento, tengo el nombre, tengo el apellido, tengo la empresa, tengo el cargo, tengo la dirección y tengo el teléfono. Entonces, ¿qué es lo que debo colocar ahora? Empezar a trabajar con lo que se llama la redacción de la carta. ¿Ya? Entonces aquí, lógicamente, puedo colocar estimados señores y vuelvo a insertar otra vez el campo de empresa. ¿Ya? La siguiente carta es para ofrecerle el curso y yo aquí pongo el campo de curso que he trabajado, como el cual será dictado el día e inserto el campo fecha. O sea, hay que darle un orden a la información que uno está manejando y tendrá un valor e inserto el campo costo, coma, esperamos contar con su participación. Ya que su empresa es muy importante. Muy importante para nosotros. ¿Ya? Por tal motivo, hemos destinado un cupo e insertamos el campo de cupo para dicha actividad. Punto. Atentamente. Y colocamos nuestro nombre. Director académico. Institución educativa. Las Carmelitas. Listo. Ahí tendríamos ya nuestra carta redactada. A ver, Luis. Dice que coloca el código y no se conecta. A ver, ¿quién más apareció por ahí? Bueno, David. Entonces, una vez tengo creada mi carta con la información, lógicamente aquí, bueno, ya David lo acepté. Aquí, esta es la que debo guardar. Ya, cuando yo redacto la carta y coloco los campos, en la que aparecen los campos, es en la que se debe guardar la información. Las demás que se crean con esta metodología no son necesarias guardarlas. ¿Por qué? Porque lógicamente son informaciones que se pueden manejar independientemente. O sea, la carta importante, la carta que ustedes deben guardar, es la carta en la cual ustedes insertan los campos de la base de datos.
si ustedes no colocan el campo de la base de datos, lógicamente no va a funcionar este tipo de información. Entonces, por ejemplo, ya yo tengo mi base de datos. Tengo que revisar que todo esté bien. Tengo que revisar que la conexión esté correcta. Entonces yo le voy a dar aquí a donde dice vista previa. Ya. Selecciono la opción vista previa y él, fíjense que me debe cambiar la información que yo tengo, o sea, los datos que coloqué, me los debe cambiar por la información que está en la base de datos o que está en la tabla de Excel que yo creé. Aquí dice señor Juan Camilo Pérez, corre, modo menos, jefe de personal, calle 23, ta, 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 ta. Aquí, aquí se me olvidó insertar algo. Señores monómeros, la siguiente es la siguiente carta, perdón, aquí hay unos errores, bueno. La siguiente carta es para ofrecerle el curso manualidades, el cual será dictado el día 23, automáticamente él me va a cambiar todos los ítems que yo inserté por la información, pero esta parte es solamente para que visualicemos que la información esté correcta. ¿Oyeron? Yo cuando termine de visualizar que esté correcta, quito la vista previa y me quedo directamente con la información, con los campos insertados. Este es el archivo que yo debo guardar. Entonces vamos a darle aquí guardar. Vamos a colocarle aquí ejemplo carta. Vamos a darle guardar. Y listo. Ahora, cuando yo termino de redactar la carta, además de guardar, lógicamente, el programa me da unas opciones para finalizar ese trabajo. Entonces, en la opción correspondencia tengo un botón que se llama finalizar y combinar. En la opción de finalizar y combinar, él me da varias opciones. La primera es que me puede permitir a mí crear documentos individuales. ¿Qué quiere decir crear documentos individuales? Que lógicamente cuando yo le dé clic a ese botón, él me va a crear las cartas según la cantidad de personas que yo tenga en la base de datos. Si tengo 10 personas en la base de datos, lógicamente la información que vamos a tratar son 20 cartas que van a tener la misma información, pero que lógicamente lo único que va a variar es el tratamiento, el nombre, el apellido, según las personas a quien les mandamos esa información. ¿Ya? Lo importante es que la base de datos esté bien. También podemos mandar a imprimir los documentos directamente. Esto no me va a generar un archivo específico, sino simplemente me va a mandar la información a la impresora para que la impresora me imprima todos los documentos que estamos manejando. ¿Ya? Y también podemos enviarlo a través de los correos. Pero lógicamente cuando trabajamos con la opción de los correos en Word, el correo debe estar configurado directamente en el computador y con todos los permisos aceptables para que pueda usted poder enviar la información. Déjenme contestarle aquí a Germán, que está hablando aquí. Ya le mandé el código. Bueno. Bien. Entonces, en este caso, déjenme responder algo, Luis, que está un poquito... Vamos a ver aquí si está conectado. Ahora sí, ya vino Germán.
Luis, que está teniendo problemas para conectarse. Bueno, entonces vamos a darle aquí finalizar, editar documentos individuales. Y entonces fíjense que él me va a crear un nuevo documento en donde lógicamente me va a poner cada una de las diferentes cartas que yo estoy trabajando. Eso es lo que debieron ustedes elaborar o realizar al momento de crear su carta. Ya algunos la mandaron. Hay otros que lógicamente faltan. En la plataforma me dice a mí que solamente han mandado ese trabajo, el de la carta comercial, 13 personas. Hay muchos que todavía no lo han mandado. Voy a enumerar a las personas que todavía no han mandado esa información. Brian Vizcaíno, Luis de la Rosa, Marianela de la Hoz, Indira, Andrés Herrera, Jesús Samper, Daniela Orozco, Germán Mercado, Angie Mora. Ah, no, Angie Mora ya la mandó. Germán también la mandó ya. Ya la mía está Ya enviada. la vi, ya la vi. Kelvin Molina, Jeremy Berrocal, Daniela Llanos tampoco la ha mandado, Eder Salgado tampoco, y Andrés Rolón. Perly Vizcaíno tampoco, Juliana Causado tampoco, Ricardo Anchila tampoco, y Natalie Zambrano tampoco. Jesús Chapman tampoco la ha mandado, Daniel Chapman tampoco la ha mandado. Y Mejía Barragán, no sé quién será ese. Bueno, entonces las demás personas lógicamente deben montar esa actividad, deben mandar esa información para poder calificarles esas actividades. Si no, lógicamente no puedo ponerles nota simplemente por escuchar los videos y ver la información que se está manejando. ¿Ya? Deben hacer las actividades para que pueda yo montarles la nota. Si no las montan, no les puedo poner nota en ese aspecto. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer nosotros con este tipo de información? Como les dije, podemos hacer muchos tipos de datos. Podemos crear diplomas, certificados, podemos crear cartas, podemos crear también órdenes de pedido, podemos crear varios elementos. En la plataforma voy a ver si monto una actividad extra, una actividad para que ustedes creen un diploma y una orden de pedido adicional a eso que ya está montado, ¿oyeron? Simplemente para que practiquen esa información y ese manejo. En cuanto al boletín que dice ahí, en el boletín lo único que deben hacer, lógicamente, es desde Excel se puede trabajar, ya se puede crear un archivo en el cual yo pueda colocar lo que son el periodo en el cual se va a realizar ese boletín. Puedo colocar el nombre del estudiante, el apellido. Puedo colocar, por ejemplo, también el curso en el que se encuentra la persona. Puedo colocar cada una de las materias que voy a utilizar o cada una de las materias que le voy a poner al estudiante o que se le dan al estudiante. Por ejemplo, si el estudiante da matemáticas, español, inglés, sociales y todo eso, cada una de esas materias debe ser una columna totalmente independiente. No podemos colocar en una sola columna todos los elementos porque lógicamente cuando vayamos a insertar los diferentes campos nos va a salir un error. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo voy a colocar las materias, aquí coloco matemáticas, acá coloco español, acá coloco inglés, acá coloco sociales, coloco, ¿qué será? Ética. Coloco acá naturales.
Ya, en fin, puedo colocar la cantidad de materias y la cantidad de opciones que vaya a utilizar para dicho trabajo. Entonces, una vez tenga eso, lógicamente debo empezar a llenar la información. Segundo periodo. Espérense un momento. Bueno, entonces, por ejemplo, como les decía, puedo colocar el periodo, puedo colocar el nombre, el apellido, el curso, 20022AA o AC. Coloco matemáticas, cuánto sacó en matemáticas, sacó 3.6, en español sacó 3,3.7, en inglés sacó 4, en sociales sacó 5, en ética sacó 4,5, en naturales sacó 4 y así sucesivamente. Lo importante es que la base de datos quede bien, ¿oyeron? Que la información, por fin. Ahora sí entró. Entonces, lógicamente, yo puedo tener la cantidad de información que necesite. Por ejemplo, si el diploma el boletín se lo estoy haciendo a 50 trabajadores, a 50 personas, lógicamente, debo colocar aquí en Excel, en la información, las 50 personas a quienes va dirigida. ¿Oyeron? Bien. Preguntas hasta el momento de cómo se maneja la combinación de correspondencia en base a Excel. No, hasta el momento no. Nadie tiene preguntas de cómo. No. Bueno. Entonces, eso es lo que debían haber hecho ustedes en la plataforma, en el curso que estaban manejando. ¿Qué otro trabajo tienen ustedes ahí para trabajar en la plataforma? Tienen el de taller en Word 2. Ese nada más lo han subido 19 personas. El resto no lo ha subido. No sé si es que no han entendido cómo trabajar esa parte o si no saben cómo manejar el programa para crear esos elementos. ¿Qué preguntas tienen con respecto a ese ejercicio que se trabajó? Si alguien va a hablar, active el micrófono para que pueda hablar. ¿Qué problemas tuvieron para No, trabajar en profesor, la... ninguna pregunta al respecto, todo está muy claro. Entonces, todos pudieron entender esa parte de lo que se tenía que hacer en el ejercicio del sistema solar, de los satélites. Nadie tiene problema para trabajar ese ejercicio. Nadie ha tenido problema para trabajarlo.
Bueno, ¿Sigue? entonces, recuerden que deben montar todas las actividades porque si no, lógicamente, no puedo calificarles nada. Voy a abrir aquí un nuevo documento. Entonces, algo que también tenemos que aprender a manejar dentro de Word, que se conoce con el nombre de las tabulaciones. Las tabulaciones, ¿qué vienen a hacer? Las tabulaciones vienen a ser saltos en la información que podemos manejar directamente desde Word. ¿Saltos en qué? Saltos en los espacios de trabajo. Por ejemplo, cuando usted crea una tabla, en la tabla se crean diferentes sectores para uno colocar información o para montar información. Acá es lo mismo. Uno puede crear sectores para montar información directamente en Word. Eso se llama tabulaciones. Lógicamente, las tabulaciones son de diferentes tipos. En la parte superior derecha de la regla, si ustedes ven la esquina superior, se darán cuenta que aparece un botoncito. Ese botoncito nosotros lo podemos ir cambiando según el tipo de información que querramos manejar. Él nos puede poner una tabulación izquierda, una tabulación central, una tabulación derecha y una tabulación decimal específicamente. ¿Para qué sirve cada una de ellas? Bueno, la tabulación izquierda lo que va a hacer es que cuando nosotros la ubiquemos, el texto corra de donde se colocó la información hacia la derecha del documento. Cuando coloquemos una tabulación que sea de carácter central, la tabulación va a correr desde ese punto hacia ambos lados de la información. Cuando coloquemos la tabulación de forma derecha, el texto va a correr hacia la izquierda específicamente. Eso es lo que va a pasar con cada una de ellas. Tenemos que empezar a averiguar cuál es la que necesitamos colocar para poder manejar esa información. Por ejemplo, ¿dónde se coloca esa tabulación? ¿Dónde puedo colocar yo las tabulaciones? Para colocar las tabulaciones, yo lo primero que tengo que tener activo es la regla. ¿Sí ven la regla que está arriba del programa este? Que tengo aquí. Sí. Bueno, en esta regla, ¿ya? Si no la tengo activa, yo la puedo visualizar desde el menú Vista. En el menú Vista hay un botón que dice reglas. Si yo la activo, lógicamente me va a aparecer ahí automáticamente. Cuando yo quiero colocar una tabulación, yo debo colocarme en la parte inferior de la regla y darle un clic. Automáticamente cuando le doy clic, él me va a colocar un simbolito ahí, una flechita ahí. Ese simbolito es el que me indica que ahí hay un salto de información. Si yo quiero pasar de un punto a otro en las tabulaciones, yo lo único que tengo que hacer es presionar la tecla tabulador. ¿Cuál es la tecla tabulador? Acuérdense que es la que tiene las dos flechitas. La que está arriba del bloqueo de... Exacto. Entonces, colocando las tabulaciones según la información que necesito, entonces yo simplemente voy a empezar a escribir y voy a tabular cada uno de los saltos que he configurado ya previamente. Aquí, si se dan cuenta, tengo un salto en 3 centímetros, otro en 6 y otro en 11 centímetros. Voy a ponerlo. Listo. Ya tengo 3 tabulaciones puestas en la primera línea de información. Entonces, si voy a crear algo, simplemente tengo que colocar la información como la voy a trabajar. Por ejemplo, voy a poner el nombre primero. Voy a poner la tabulación. Automáticamente, cuando presiono el botón de tabulación, él se va a ir directamente al punto donde yo la coloqué. En este caso la coloqué sobre los 3 centímetros. Entonces, automáticamente, él salta a los 3 centímetros. Entonces, yo ahí puedo colocar la otra información. Por ejemplo, apellido, tabulación. Y puedo colocar el resto de la información. Vamos a colocar aquí dirección, tabulación. Y aquí vamos a colocar... teléfono. Listo. Tengo una tabla que está creada por tabulaciones. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo las tabulaciones, al momento de nosotros presionar el Enter, la tabulación permanece.
¿ya? Los saltos de texto permanecen dentro de la información. Entonces yo puedo seguir llenando mi información. Cada vez que yo presione Enter, él va a permanecer con la misma tabulación. ¿Oyeron? Si yo, por ejemplo, quiero colocarle a esa tabulación algún elemento adicional, como por ejemplo, que la separación se presente por puntos, por líneas o por cualquier otro elemento, yo debo entrar a lo que se llama la barra de tabulaciones. ¿Cómo entro a la barra de tabulaciones? Simplemente me ubico sobre alguna tabulación que ya haya puesto y le tengo que dar doble clic. Al darle doble clic, él automáticamente me va a entrar a la parte de las tabulaciones. Ahora sí. Entonces aquí ya tengo la parte de las tabulaciones. En el caso de ustedes, las tabulaciones le van a aparecer un poco diferentes, pero la estructura es exactamente igual. ¿Qué debo hacer para colocar ese tipo de información? Yo debo seleccionar cada una de las tabulaciones a las que les vaya a colocar esa información y debo buscar una opción que se llame relleno. En el cuadro que se llama relleno me van a aparecer las diferentes opciones para colocar la separación entre cada uno de los textos. Podemos colocar guiones, podemos colocar puntos o podemos colocar líneas en la parte inferior. Entonces yo simplemente debo ir seleccionando cuál es la que voy a colocar y dándole a aceptar. Fíjense que automáticamente ahí me está apareciendo una línea punteada en la información. ¿Sí se dan cuenta? Ahí la pueden ver. Si por ejemplo quiero colocarle la línea punteada también a la otra, lógicamente me voy aquí, selecciono cuál es la tabulación a la que le voy a colocar, en este caso es a la de 6 centímetros, la selecciono y escojo nuevamente el tipo de información que voy a colocar. Voy a cambiarla para que ustedes vean cuáles son los tres diferentes objetos que se pueden colocar. En su caso, una vez la seleccionen, tienen que presionar un botón que se llama establecer. Si ustedes no presionan el botón de establecer, él no les va a colocar la tabulación. ¿Oyeron? Él va a dejar eso sin la opción que ustedes seleccionaron y van a tener que volver a hacerlo. Cada vez que ustedes seleccionen una tabulación y un relleno, tienen que darle establecer. Esa es una opción que es obligatoria en Windows para trabajar. En este caso, acá no necesito hacerlo, simplemente la selecciono y la aplico. ¿Ya? Fíjense que ahí está colocando ahora una totalmente diferente. Voy a colocarla en la de 6, voy a colocar la otra, aceptar. Y fíjense que aquí tengo los tres tipos de relleno que se le pueden colocar a las tabulaciones. ¿Ya? Cuando yo tengo ya eso configurado y le doy un Enter, cada vez que yo coloque una información y presione la tabulador, ya va a aparecer automáticamente los puntos. ¿Ya? Cada una de las informaciones aparece según lo que yo haya colocado para tabular. ¿Ya? Listo. Fíjense que la primera no tiene. ¿Por qué? Porque cuando yo coloqué la que iba aquí, yo seleccioné los datos. ¿Oyeron? Yo hice esto. Yo cogí y seleccioné la información. ¿Para qué? Para que solamente se le colocara a la de abajo, más no a la de arriba. Si ustedes lo hacen sin hacer la selección, lógicamente se lo va a poner a todo, tanto a la que está arriba como a la que estaría abajo. ¿Oyeron? Entonces deben tener en cuenta eso cuando vayan a trabajar. Si, por ejemplo, yo selecciono todas estas acá abajo, ahora mismo, yo puedo cambiar las tabulaciones que tienen todas ellas. Por ejemplo, vamos a coger la de 6 y vamos a colocarle los puntos. Automáticamente todas cambian. Vamos a colocarle los puntos también a la otra, a la de 11. Y listo. Esto no es muy difícil, esto es sencillo para trabajar. Simplemente hay que tener en cuenta dónde voy a colocar mi tabulación. Si quiero quitar una tabulación, ¿cómo debo hacer? Simplemente le doy un clic
y la jalo hacia abajo. Y ahí automáticamente se quita la tabulación. ¿Ya? Fíjense que ya desaparecieron todas las tres tabulaciones que había puesto. La de 3, la de 6 y la de 11. Yo puedo configurar, nuevamente les digo, acá en la parte superior derecha, izquierda de la regla, hay un botoncito. Si yo le doy clic ahí, puedo cambiar los diferentes tipos de alineación. Entonces, vamos a colocar aquí dos diferentes. Vamos a colocar una que sea izquierda. Vamos a colocarla en 2 centímetros. Y vamos a colocar una que sea derecha. Vamos a colocarla en 10 centímetros. Entonces, voy a llegar a la de 2 centímetros. Presiono el tabulador y empiezo a escribir. Presiono el tabulador y ahora cuando estoy en la de 10 voy a empezar a escribir también. Pero fíjense hacia dónde va a salir esta información. ¿Ya? ¿Ven? Lo que les hablé ahorita. Cuando yo coloco la configuración de la tabulación izquierda, ella va a salir y empieza a correr hacia la derecha. Cuando yo coloco la de tabulación derecha, él empieza a salir hacia la izquierda específicamente. ¿Ya? Y todo esto es independiente una de la otra o se puede trabajar de forma independiente una de la otra. Yo puedo quitar tabulaciones, colocar tabulaciones de forma directa. ¿Ya? Si estoy aquí, por ejemplo, y quiero quitar esta tabulación, simplemente la jalo hacia abajo y se quita la tabulación del elemento en el que estoy trabajando. Si quiero colocar una diferencia, una diferente, por ejemplo, vamos a colocar otra vez la izquierda acá. Fíjense que automáticamente el texto ya queda con tabulación izquierda nuevamente. ¿Por qué? Porque ya ese texto había sido tabulado previamente. Entonces, si yo quito las tabulaciones y coloco una tabulación totalmente diferente, ella automáticamente ubica el texto según la posición en la que estaba previamente. Ahora, si yo le doy doble clic aquí, yo también puedo cambiar la disposición de esa tabulación, porque fíjense que aquí también tengo la alineación. Tengo decimal, tengo centro, tengo derecha específicamente. Si le configuro, por ejemplo, centro, lógicamente me va a cambiar esa tabulación, la que selecciono específicamente en el cuadro de tabulaciones. Entonces automáticamente se modifica. ¿Ya? Eso lo pongo porque ahorita voy a poner un ejercicio para que ustedes trabajen en el cual tienen que hacer y utilizar tabulaciones. ¿Oyeron? ¿Preguntas sobre las tabulaciones? ¿Cómo se manejan? No. ¿Nadie tiene preguntas? No, señor. ¿Preguntas hasta el momento? Si tienen preguntas, activen su micrófono. No, señor. No, señor. Bueno. Tenemos a 23 personas aquí conectadas. Bien. Bien, ¿qué más vamos a dar acá de Word? En el menú revisar, también tenemos otras opciones que podemos manejar. Entre ellas, tenemos, por ejemplo, la configuración del idioma en el que va a presentarse el programa. Lógicamente, siempre debe estar en español, porque lógicamente es el idioma que nosotros estamos manejando. Dado el caso, ustedes estén haciendo la corrección ortográfica y resulta que la corrección ortográfica no les da el idioma como tal, es porque ustedes tienen mal configurado el idioma del programa específicamente. Entonces ustedes deben configurar el programa para que el idioma que dé sea en español. Una vez hacen esta configuración, automáticamente cuando vayan a hacer las correcciones ortográficas van a estar directamente relacionadas con el tipo de idioma que ustedes estén manejando en el programa. Ahora, en esto de vistas, es para que ustedes puedan activar la regla y puedan activar las diferentes formas de visualizar el programa. El programa se puede visualizar de varias maneras, pero la más adecuada para trabajar como este material que uno trabaja en Word es principalmente para imprimir, uno lo que debe tener configurado es el material de diseño de impresión. Esa es la que uno debe tener configurada. Podemos configurar eso desde la parte superior o desde la parte inferior. Acá abajo, si ustedes se dan cuenta, también hay unos botoncitos. Estos botoncitos también son para hacer esa configuración. Fíjense que aquí dice diseño de impresión, aquí dice diseño web, aquí dice esquema y aquí dice borrador. La que deben tener configurada ustedes es diseño de impresión. Dado el caso tengan otra, deben cambiarla para que puedan trabajar a modo de hoja. Si por ejemplo ustedes quieren reducir el tamaño de la
hoja de trabajo que están viendo, ya saben que aquí en la parte inferior tienen una reglita que lógicamente les va a reducir esa información. Si quieren, también pueden utilizar la lupita de zoom que aparece y ustedes simplemente van a ir seleccionando cuál es el tipo de acercamiento que ustedes le quieren colocar a la hoja para que trabajen. Algunos a veces se preguntan de que por qué a uno le sale dos al mismo tiempo, que por qué le sale una abajo de otra. Es debido a estas opciones que están aquí en el zoom, en donde aparece una página, dos páginas, ancho de página. Yo puedo hacer la configuración según lo que esté trabajando. Voy a darle aquí hasta llegar a la otra hoja. Tengo dos hojas, entonces le doy varias páginas y ahí me quedo. Le doy una página y ahí me lo pone. O sea, simplemente es para visualizar la información que estoy manejando en el programa. Acuérdense de algo, siempre tengan activa la regla para que puedan trabajar lo que es las tabulaciones. Si voy a mandar a imprimir el documento, lógicamente, ¿quién sabe algún atajo de teclado que hayamos dado que sea para imprimir? Control P. Exactamente. Control P es el atajo de teclado que podemos utilizar para mandar a imprimir nuestro documento. Entonces, ¿qué tenemos que configurar cuando nosotros mandamos a imprimir nuestro documento? Repito, a ustedes les va a parecer diferente allá. Déjenme ver si puedo colocar acá para que puedan ver ustedes esto. Entonces, voy a voltear la pantalla hacia el computador. Voy a dejar de compartir. ¿Me ven a mí? ¿Me ven solo a mí? Sí, señor. Sí, señor. Ahí tienen. ¿Sí ven el monitor completo? Buenísimo. Entonces, vean bien, esto es lo que pasa ya. En la opción imprimir, él me está preguntando específicamente cuántas copias tengo del documento. ¿Ya? ¿Sí lo ven todo? ¿O no se ve? No, profe, no. Ahora, Más o menos. Se ve borroso. ahí. No, más o menos. Nada, no lo ven bien. Se ve muy borroso. Se ve borroso. Bueno, entonces déjenme buscar aquí algo para compartirles en la pantalla. Descargué una imagen de Google. Es más fácil. Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. Claro. Entonces, esto que tienen aquí, ¿sí lo ven? Sí. Claro, ¿Ya? ¿Sí lo alcanzan a ver? sí, señor. Bueno. Sí. Entonces, en este caso, fíjense que lo primero que me pregunta a mí es cuántas copias quiero imprimir del documento. Ahí puedo configurar la cantidad que necesite. Si, por ejemplo, necesito imprimir 3 veces el mismo material, simplemente escojo ahí cuántas copias voy a trabajar. Ahí en el micrófono. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Quién estaba preguntando algo por ahí? El micrófono de Brian no dejaba escuchar. Ah, ya. Bueno. Entonces, como les digo, en la opción imprimir, lo primero que me pregunta es cuántas copias necesito utilizar de ese material, de ese documento que estoy trabajando. Debo seleccionar qué impresora voy a utilizar o dónde tengo la impresora configurada para imprimir, lógicamente. En la parte inferior me pregunta por la configuración. En la configuración que voy a colocar, específicamente voy a decidir cuántas hojas voy a imprimir de ese material.
Lógicamente, en esta primera opción es donde yo puedo escoger que me imprima todo el documento o que me imprima las páginas pares o impares específicamente, porque yo puedo también decidir eso al momento de imprimir, si solamente quiero imprimir una cara o todo el documento de un solo lado. Cuando le doy a imprimir páginas pares, lógicamente la opción me da para que yo cuando termine de imprimir voltee las hojas y pueda imprimir las impares y pueda salir todo el documento a modo de libro. O si no, en la parte inferior puedo escoger en la parte que dice páginas y puedo colocar ahí cuáles son las hojas que yo necesito imprimir. Algo que tienen que tener en cuenta con respecto a esto en la parte de páginas es que, por ejemplo, si yo quiero imprimir un grupo de páginas que son contiguas, puedo colocarlas separadas por un guión, por ejemplo, ¿no? Que voy a imprimir de la página 4 a la página 10, entonces coloco 4-10 específicamente. Pero si solamente quiero imprimir, por ejemplo, la página 4 y la página 10, coloco 4,10 específicamente. De esa manera solamente me va a imprimir la página 4 y me va a imprimir la página 10. Una opción que es muy importante que tengan activada correctamente es la opción que se llama intercaladas. Ahí donde dice intercaladas, es mejor que quede en 1, 2, 3, 1, 2, 3, a que quede en 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando ustedes manden a imprimir eso, si lo dejan en 1, 1, 1, les va a imprimir 3 veces la página 1 o 4 veces la página 1, la cantidad de copias que ustedes vayan a hacer. Y les va a tocar organizar la información nuevamente de forma manual. Pero si ustedes lo dejan en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, resulta que él les va a sacar por paquetes la información. ¿Ya? Paquete 1, paquete 2, paquete 3 y listo. Entonces, aquí también pueden configurar ustedes si quieren la orientación del material, como lo van a imprimir. Pero lógicamente eso se hace al momento de iniciar el documento. Cuando uno inicia, uno hace la configuración de la hoja, la orientación que le va a colocar y todas esas opciones. Por lo tanto, esto de aquí no es muy importante trabajarlo directamente acá. Tampoco el tamaño del papel, tampoco los márgenes. Ya estas tres opciones de orientación, de tamaño y de márgenes se configuran es cuando uno empieza a trabajar su documento y lo hace desde la opción que se llama ¿cómo se llama la opción donde uno configura esa información? Márgenes. Sí, pero ¿en qué cuadro está? ¿En qué menú aparece? En Insertar. El de diseño. Diseño. El Diseño. diseño de página, pero tienen que tener algo pendiente. Diseño de página es en las versiones viejas. En las versiones que son de 2013 hacia atrás, 2010 hacia atrás. En las nuevas se llama formato. ¿Vieron? Ok. Tienen que buscar la opción que se llama formato para poder configurar la orientación, el tamaño y los márgenes específicamente. Al final ustedes van a encontrar algo que se llama una página por hoja, pero ahí ustedes van a tener varias opciones. Ustedes ahí pueden escoger que les imprima 2 páginas por hoja, 3 páginas por hoja, 4 páginas por hoja. Eso se utiliza principalmente cuando uno va a hacer borradores para estudio o algo por el estilo. O cuando quiere que va a entregar, por ejemplo, los planes de estudio. Ustedes les entregan unos planes de estudio pequeñitos. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se dan cuenta? ¿A quiénes les han entregado ese tipo de plan de estudio? ¿A nadie? ¿O no lo han pedido? Bueno. Entonces, el plan de estudio es una información, una tablita pequeña que sale debido a que configuran aquí en las páginas por hoja que sean 4 impresiones por una hoja. Entonces, de esa forma, saca 4 veces la misma información en una página. Y eso, lógicamente, ahorra material específico. Solamente es para eso. Cuando son borradores, lo que se van a imprimir específicamente. O cuando se quiere trabajar con información como libro. ¿Preguntas? No, señor. No, señor. Hasta el momento no. Bien, ¿qué más se conectó? Se conectó Hillary. Se conectó... ¿Quién más? Hay 23 personas. Todavía falta gente. Bueno. Entonces, vamos a la plataforma ahora. Repito,
deben montar la actividad las personas. Vean que aquí solamente dice 31 de 19. Y acá en la otra, en la de la carta, nada más dice 13 de 31. Entonces ya saben, tienen que montar esas actividades. Bien, nadie tiene más preguntas. Profe, disculpe, ¿y cuándo empieza a calificarlas? En este fin de semana empiezo a calificarlas. Todas las actividades las voy a empezar a calificar este fin de semana. ¿Oyeron? Profe, una pregunta. Siempre Dígame. la otra semana empezamos clase normal. No. ¿Ah? La otra semana. Siempre la otra empezamos clase normal. No, hasta nueva orden no se puede trabajar en grupos. Porque acuérdense que esta enfermedad es bastante contagiosa. ¿Ya? Y uno no sabe a ciencia cierta cómo va a resultar esta semana la cosa en el departamento. ¿Ya? De ahora en adelante lo que se está planeando es que las clases sean virtuales específicamente. ¿Ya? Entonces vamos a tener que acostumbrarnos a esta metodología de trabajo. También es algo nuevo que estamos manejando la mayoría de trabajadores acá. Entonces, por eso hay que estar... ¿Cómo? Profesor, yo tengo una pregunta respecto al trabajo final. Dígame. Lo del Word. Sí, dígame. Las diapositivas las podemos hacer también con los temas que pongamos en el trabajo. Claro, O deben ser pero es que la diapositiva la tienen que hacer con los materiales del trabajo. Okay. O sea, lo de PowerPoint está vinculado directamente al tipo de trabajo que ustedes estén haciendo en Word. ¿Ya? Si ustedes están trabajando, por ejemplo, sobre qué organización contable o manejo contable, sobre eso tiene que ser la presentación de PowerPoint. Ya, ustedes no pueden desvincular una parte de la otra, ¿oyeron? En este documento final, lógicamente acuérdense que debe ser con las normas APA. ¿Ya? ¿Cuáles son las normas APA? ¿Cuáles son los márgenes de las normas APA? A ver. A4. A4 creo que no. La hoja es A4, bien. A4. ¿Qué más? Tipo letra New Roman. El New Roman. La más 12. Prendan y apaguen el micrófono cuando vayan a hablar, porque si lo dejan abierto, lógicamente hace retorno. ¿Oyeron? Entonces, ¿cómo son, por ejemplo, los márgenes que hay que colocar? ¿El margen superior de cuánto es? Daniela. De 2,54. Exacto. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Cómo deben ser? Iguales. Yo aquí tengo que todos Deben ser iguales. ¿Ya? O sea, ustedes no le pueden todos colocar deben un ser margen iguales. diferente. Acuérdense de algo. Hay algo que se llama en los márgenes, que se llama encuadernación. Ahí no deben colocar nada. Porque si ustedes colocan algo ahí, les coloca un margen adicional del lado izquierdo. ¿Oyeron? Siempre tienen que tener pendiente eso. ¿Oyeron? No pueden colocar nada en encuadernación cuando hagan la configuración de los márgenes. ¿Cómo debe ser el título 4? Times New Roman, 12 negrilla, cursiva. Bien. Cursiva. El título 4. Sí, señor. Sí. Negrita cursiva. Bien. A ver, gírale, el título 5, ¿cómo sería? Hilary, ¿Cómo, profe? el título 5, ¿cómo se configura? ¿Qué configuración tiene? Bueno, la fuente es Times New Roman 12, negrita, alineación izquierda, sangría en primera línea de 1,27 y doble espacio. ¿Lleva negrita el título 5? Sí, no, cursiva. Negrita. Sí, negrita no lleva solamente cursiva. Tengan pendiente eso, cuidado, van a entregar el trabajo con los tipos de configuraciones diferentes. Cualquier cosa, el que quiera que le vaya revisando el trabajo que está haciendo, me lo puede mandar al correo.
¿Oyeron? Apaguen el micrófono si no quieren que escuchen lo que están pasando en su casa, ¿oyeron? Bueno, entonces vean, ya Word prácticamente lo terminamos con esto de la impresión. ¿Ya? Al momento de trabajar Word, lo último que se da es la impresión. Porque Word es algo muy sencillo, es algo solamente que se utiliza para redactar información. Ya ustedes han hecho documentos, han hecho tablas, han hecho inserción de imágenes, han hecho inserción de viñetas, tabulaciones y cosas por el estilo. Entonces, vamos a adelantar un poco, ¿ya? Lo que es una de las clases que estaba programada para la próxima semana, porque la verdad es que Word es bastante sencillo. Vamos a trabajar también con otro que es bastante sencillo, que es PowerPoint. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a trabajar con PowerPoint a partir de hoy, para que ustedes sepan cómo pueden hacer esa presentación que están trabajando o que deben trabajar. Entonces vamos a buscar PowerPoint. Y vamos a crear una nueva presentación. ¿Quiénes han manejado PowerPoint? Creo que casi todos lo han hecho, ¿no? Sí. La mayoría, me supongo. Sí. Entonces, este programa, ¿para qué se utiliza? ¿Cuál es la finalidad de PowerPoint? ¿Mm? A ver, una pregunta. ¿Cuál es la finalidad que tiene PowerPoint? Para, cre- Crear para crear. diapositivas. Para crear diapositivas, ¿verdad? Más, no sirve para más nada. Exacto, PowerPoint sirve para hacer presentaciones para sustentación y exposición específicamente. Entonces, cuando empezamos a trabajar con PowerPoint, lógicamente lo que nos dicen simplemente es que la presentación debe tener tantas diapositivas y que deben colocar tal cosa y que deben hacer una cosa y la otra. Pero bien, cuando vamos a trabajar con una presentación hay cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de empezar a trabajar en el programa. Una de las principales cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a trabajar directamente con PowerPoint es el color. ¿Qué color le debo colocar yo a mi presentación? ¿Cuál es el color que debo utilizar para que la presentación quede adecuada para lo que yo voy a brindar o para lo que voy a informar? Por ejemplo, para ustedes, ¿qué es el color? A ver, Beatriz, para ti, ¿qué es el color? No lo sé, el fondo de la diapositiva. El fondo de la Diseño. diapositiva. Brainer, color para ti. Así como lo dijo la compañera, el fondo de la diapositiva, y también ahí tendría que ver el color de la letra. Exacto, el fondo de la diapositiva. Todo tiene que ver con ese fondo, ¿verdad? Vamos a ver a quién más le preguntamos por acá. A ver, Germán. ¿Estás conectado, Germán? ¿O dejaste eso abierto? Germán. Jesús. Amper. Dígame, profe. ¿Qué es el color? Profe, así como lo han dicho mis compañeros, el fondo y es la esencia de lo que vas a presentar porque es lo que vas a mostrarle al público.
¿Sí me pueden escuchar? Sí, ya, Sí, ya. profesor. Sí, profe. Tenía el micrófono apagado. Sí, profe, ahora sí. Había caído. Sí, ahora sí. Bueno, entonces, como les decía, el color es una de las principales herramientas que tenemos que aprender a manejar cuando vamos a trabajar con PowerPoint, porque lógicamente PowerPoint es algo visual, algo que nos transmite información a través de luz principalmente. El color es una herramienta muy importante aquí porque el color nos transmite sensaciones y nos transmite emociones. Entonces, al momento de nosotros estar trabajando con presentaciones, tenemos que colocar adecuadamente el color que vamos a utilizar para poder transmitir adecuadamente esa información. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes sabe por qué la novia va de blanco al matrimonio? Es porque va pura. Ah, No, por la Porque esencia. Porque pues, va pura, por la esencia. supuestamente el blanco significa pureza. El blanco significa pureza. O sea que la novia es pura cuando llega al altar. Supuestamente. Algunas. Debería hacerlo. Bueno, el simbolismo del color blanco en el matrimonio no es ese específicamente, no es el de pureza, el de virginidad, todo eso, no. Es que el blanco en el matrimonio significa el comienzo de una nueva vida. Específicamente por eso es que la mujer o las parejas van de blanco al matrimonio. ¿Alguien sabe por qué, por ejemplo, cuando ustedes pasan por una panadería, les da hambre? Además del olor, lógicamente. El cerebro toma la imagen de la panadería y automáticamente crea una necesidad. Exacto. Pero también es por el tipo de color que está pintada la panadería, ya sea un ¿cuál amarillo color? Exacto. amarillo. Un amarillo, un rojo o un naranja. Esos tres colores son principalmente ligados a lo que es el comercio. El naranja específicamente es un color que abre el apetito y por eso la mayoría de panaderías están pintadas de color naranja. ¿Ya? Porque lógicamente lo que buscan es que la persona acceda rápidamente a su negocio a través de el hambre que le da y eso se puede lograr con el color naranja. ¿Alguno de ustedes ha estado en McDonald's? El color. ¿Qué ibas a decir, Santiago? ¿En dónde? ¿A McDonald's? ¿Han entrado a Claro. McDonald's? Sí. ¿Qué colores son las paredes? Ah, Jesús, y entraste a McDonald's, ¿qué color son las paredes? Las paredes en McDonald's son principalmente de color amarillo. ¿Y por qué son de color amarillo? Porque a McDonald's lo que le interesa es que ustedes coman y se vayan lo más rápido posible. El amarillo es un color que, a pesar de abrir el apetito, es un color que desespera. Y la gente prácticamente no quiere quedarse mucho tiempo en ese lugar. Entonces, esa es una estrategia de marketing que tienen ellos para trabajar. Por ejemplo, ¿de qué color se ve más atractiva una mujer para un hombre? ¿De qué color qué? De negro. ¿Se ve más atractiva una mujer para un hombre? De De rojo. rojo. De rojo. De rojo. No rojo. confundan atracción con sexo. ¿Vieron? Son dos cosas diferentes. El morado es un color que llama la atención en el hombre. El morado es el color que aumenta el atractivo Eso depende del tono de la piel de la mujer. en gran parte, pero la mayoría de casos el morado es el que más se utiliza para ese tipo de sensación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el morado es un color que transmite realeza, prestigio y elegancia. Entonces, por esa razón es que transmite esa sensación. Profe, y en caso contrario, En el ¿qué caso, color el color atraería? atractivo para una mujer es el color negro, Ahora sí. porque el negro transmite fuerza, poder y elegancia. Y elegancias. Exactamente. Entonces el negro es muy utilizado para ese tipo de trabajos, ¿ya? Para transmitir ese tipo de información. Bueno, entonces, por eso es que el color es muy importante cuando estamos manejando PowerPoint. Tenemos que saber qué significan los colores y qué transmiten los colores para poder utilizarlos de forma adecuada al momento de crear una presentación. Ustedes son, por ejemplo, de contabilidad. ¿Cuáles son los colores que están más arraigados con la contabilidad? Azul. Azul, profe. Azul, blanco, ¿ya? Negro. Verde, Colores neutros, pasteles, creo. Gris. azul, verde y marrón.
principalmente son los tres colores que están más arraigados en la contabilidad. ¿Por qué? Azul, porque el azul transmite seguridad y confianza. ¿Ya? Es un color que brinda esa sensación. ¿Ya? Cuando ustedes ven algo de color azul o ven, por ejemplo, un banco de color azul, lo que les transmite principalmente es seguridad y confianza. Por eso la mayoría de los bancos lo usan. Cuando ustedes utilizan el color marrón, es un color que representa estabilidad y la contabilidad debe ser algo estable. Entonces, el marrón, por representar nuestro suelo, es que brinda la sensación de estabilidad específicamente. Y, lógicamente, el verde, porque es el color que representa al dinero específicamente. En su caso, como contabilidad, que es el manejo de balances y financiaciones financieras, lógicamente, por eso es que se debe utilizar esos tres colores o deben utilizar esos tres colores en complementación. O sea, ¿qué quiere decir complementación? Que puedo utilizar el azul con el blanco, el verde con el azul, que puedo utilizar el verde con el blanco, que puedo utilizar el marrón con el verde, o el marrón con el azul, o el marrón con el blanco, ¿ya? Puedo complementarlo con diferentes colores además, ¿ya? Pero lo importante es resaltar esa información que yo quiero transmitir a través de esos colores, para que la información llegue adecuada a la persona. Ahora, otro elemento que tenemos que tener en cuenta, además del color, es, por ejemplo, el tipo de letra que se puede utilizar. En la parte de diseño y trabajos de presentación hay dos tipos de letras que se pueden utilizar. Una que se llama letras con serifa y otra que se llama letras sin serifa. Cuando hablamos de letras con serifa, estamos hablando de letras como, por ejemplo, Times New Roman. Ustedes ven que, por ejemplo, Times New Roman, vamos a colocar aquí una información. Pero entonces vamos a colocarla en Times New Roman. Y la tenemos. Y esta de acá abajo vamos a colocarla específicamente en Arial. Entonces, si se dan cuenta que son diferentes, ¿no? Si las ven diferentes, ¿no? Voy a poner esto un poco más grande. Se dan cuenta de que se ven diferentes, ¿verdad? Si notan eso. Si no, para ponerlas más grandes. Entonces, vean bien. Esta que tenemos arriba es una letra que se llama letra con serifa. Las serifas son los adornos que tienen las letras en los bordes. Si se dan cuenta que la Times New Roman siempre tiene ese voladito en los bordes. ¿A qué se debe eso? A que esa serifa es la que hace que se pueda utilizar específicamente para hacerla más llamativa. Al ser más llamativa es muy importante cuando se trabaja específicamente con títulos. Utilizarla en títulos es algo que lo hace atractivo y se puede utilizar para ese tipo de informaciones. Además, ¿por qué se utiliza para títulos? Porque principalmente es una letra que no se ve bien cuando está pequeña, ya que esos mismos bordes que tiene hacen que se vea un poco borrosa. Y por eso no es buena utilizarla en los contenidos de las presentaciones, sino es bueno utilizarla principalmente para los títulos. Ahora, la de abajo, que es una letra que es sin serifa, este tipo de letra principalmente se utiliza para los contenidos. ¿Por qué? Porque es una letra que se llama letra pixelada. Y al ser pixelada, no importa el tamaño en el que se muestre, siempre se va a poder apreciar adecuadamente. Si yo le reduzco el tamaño de esto, una letra, ¿ustedes la pueden ver ahí? Sí. Sí, señor. Claro. Algunos no la podrán ver, es por la resolución de los monitores. Pero, lógicamente, este tipo de letra se puede apreciar mejor que esta que está acá arriba si yo la reduzco.
Si yo reduzco esta letra, ya, fíjense que se ve algo diferente. ¿Cuál se entiende mejor, la de arriba o la de abajo? Abajo. Entonces, ¿por qué? Porque es una letra cuadriculada, es una letra que es sin adornos y por lo tanto las letras que son sin adornos son buenas para trabajar lo que son los contenidos de los documentos. Pero las letras que son adornadas, como por ejemplo Times New Roman, son muy útiles cuando se va a colocar como título en una presentación. Por eso, este tipo de letras, como la Times New Roman, son muy útiles para colocarlas en títulos, repito. Y los contenidos generalmente se colocan en una letra que no tenga serifa, como por ejemplo Arial o Calibri. El Calibri también es un tipo de letra que no tiene serifa. Entonces también se puede utilizar para trabajar lo que son los contenidos. Otro tipo de información que también tenemos que tener en cuenta, además del color y además de los tipos de letras que debemos utilizar, es por ejemplo las imágenes. ¿Qué tipo de imágenes debemos utilizar cuando creemos la presentación? ¿Cuál es la relación que debe tener la imagen en relación al texto que nosotros tengamos manejando en esta presentación? A ver, si yo coloco una imagen, si yo estoy hablando sobre, por ejemplo, una tarjeta para cargar combustible, ¿de qué deben ser las imágenes? De Carros. De carros, de todo tipo de de gasolina. una vehículos. estación de combustible. Debo poner también una pimpina de gasolina, una manguera de gasolina, todo eso. Pero ¿qué pasa si yo coloco en la presentación las imágenes que voy a utilizar y coloco, por ejemplo, Sagitario, Géminis, Virgo? ¿Qué va a pasar cuando la persona llegue a ver esas imágenes? Se Eso no pega confunde con y nada. pierde la coherencia. Se confunde, pierde Se la... va a confundir porque no tiene nada que ver con el tema. Exactamente. Entonces se distrae la persona. ¿Ya? Cuando la persona ve una imagen que no tiene relación con lo que se está hablando, corta enseguida conexión entre la presentación que está viendo y lo que está captando su cerebro. Entonces la persona va a perder la conexión y no va a entender absolutamente nada de lo que está realizando. Es por eso que la finalidad principal de una imagen dentro de la presentación es que debe influenciar o debe enfatizar. Adriana, es hasta las Está 6. diciendo. ¿Qué pasó? Debe enfatizar lo que se está diciendo en el texto. Para eso se utilizan las imágenes, para que la gente pueda comprender mejor lo que se está refiriendo, lo que se está diciendo. ¿Ya? Otra cosa que es muy importante con respecto a eso de las imágenes, vamos a ver si colocamos una aquí. Tengo las imágenes mías aquí, vamos a buscar una acá en internet. Bueno, aquí tenemos la imagen. Entonces, ¿qué pasa con la imagen en este caso? Yo tengo que colocarla en la mejor posición posible para que la persona pueda ver esa imagen y no confundirse. Voy a traer esta también para acá. Entonces, tengo estas dos imágenes, por ejemplo. Si yo voy a colocar esta imagen, por ejemplo, yo la debo colocar hacia la izquierda principalmente. ¿Por qué la debo colocar hacia la izquierda? Porque lógicamente la forma de la imagen es la que me va a determinar hacia qué lado debo colocarla. Si ustedes se dan cuenta, bueno, en esta imagen es un poquito estrafalaria, pero es la única que tenemos en este caso. Si nosotros nos damos cuenta en esta imagen, ya hay un elemento que sobresale más, que es este fuego que está aquí. ¿Hacia dónde apunta ese fuego?
apunta Hacia la la derecha. parte interna de la presentación, hacia la derecha, exactamente. Hacia la derecha. Exacto. Esta es la razón por la cual un tipo de imagen así se debe colocar del lado izquierdo, porque la imagen apunta hacia la derecha. Pero ¿qué pasa si yo la coloco de este lado? ¿Ya? Si la coloco de este lado, el cerebro humano automáticamente sigue la dirección que lleve la imagen. Entonces, cuando llegue a ver la imagen, la persona que esté analizando la presentación, llama la atención de una forma contraria. Exactamente, la persona se va a salir de la presentación y al salirse de la presentación, lógicamente, va a perder el contacto con esta. La idea es que cuando la persona vea una presentación, la persona siempre permanezca dentro de esa presentación, que no se salga de ella. Si yo coloco una imagen, por ejemplo, de este lado, ¿qué pasa? La imagen debe estar mirando hacia acá. ¿Para qué? Para que lógicamente cuando la persona llegue aquí, se regrese. Eso es lo que tenemos que buscar cuando creemos una presentación, que la persona no se salga de la pantalla. Ahora, en relación a esta imagen, por ejemplo, si se dan cuenta, la imagen, la parte más angosta está de este lado. ¿Ya? Eso quiere decir que la imagen apunta específicamente hacia adentro de la presentación. Si la coloco acá de este lado, lógicamente se ve totalmente diferente y la imagen hace que la persona salga de la presentación. Ya siempre tenemos que tener en cuenta eso, de qué lado debemos ubicar nosotros la imagen para que la persona pueda ver adecuadamente y pueda captar toda la información que nosotros estamos colocando en nuestra diapositiva. Algo muy importante aquí es lo siguiente. Existen diferentes tipos de imágenes. Acuérdense que cuando vimos la parte de internet hablábamos de imágenes JPG, de imágenes PNG, de imágenes BMP, de imágenes GIF y cosas por el estilo. ¿Sí se acuerdan? Entonces, cuando lo que tengamos que colocar en la pantalla o en la presentación sea una foto específicamente, el formato de imagen que más nos conviene utilizar es el formato de imagen JPG. Si, por ejemplo, lo que vamos a colocar es un objeto, por así decirlo, nos sirve mejor una PNG. Acuérdense que las imágenes PNG son aquellas que pueden no tener fondo. Entonces, si no tiene fondo la imagen, lógicamente se va a apreciar mucho mejor que si la imagen tiene fondo. El ejemplo que les ponía en la clase pasada, cuando vimos la parte de internet, es el ejemplo de la pelota. ¿Qué pasa cuando yo coloco una pelota que tiene un fondo que es de color blanco? ¿O qué pasa cuando yo coloco una pelota que no tiene fondo específicamente? Entonces, ¿cuál se vería mejor? ¿La que tiene un fondo blanco o la que no tiene fondo? Que no tiene fondo. La que no tiene fondo. La que no tiene fondo se vería mucho mejor que la que tiene el fondo blanco. Sobre todo si nosotros estamos acostumbrados a trabajar con presentaciones en PowerPoint que tengan un fondo de un color específicamente. Entonces esa es la razón por la cual tenemos que tener en cuenta qué tipo de imagen vamos a utilizar para poder colocar en la presentación. Lógicamente existen las imágenes también que son configuradas como por ejemplo las imágenes GIF. Una imagen GIF, ¿cuál es la principal característica que tiene? Que es una imagen animada, es una imagen que tiene movimiento. Y lógicamente por tener movimiento puede ser atractiva para las personas cuando vean la presentación. Lógicamente, no tengan en cuenta algo aquí. Espérate, Andrés, tengan en cuenta algo. La imagen que ustedes pongan con movimiento no debe ser una imagen que sobresalte demasiado al público. O sea, que no se debe ser una imagen que cause demasiada broma, demasiada risa, porque lógicamente ahí también pierde conexión la persona. ¿Qué ibas a decir, Andrés? La idea es que el GIF llame la atención, más no distraiga de lo que se está. Exactamente. La idea es que el GIF principalmente llame la atención, más no distraiga a la persona. Correcto. Entonces, una vez yo tengo decidido ya todo eso con respecto a lo que son las imágenes, lo que es el color que voy a utilizar, lo que es el tipo de letra que voy a utilizar, yo debo empezar a trabajar mi presentación. La primera diapositiva que yo coloco en una presentación me debe responder a dos preguntas. ¿Qué y quién? ¿Ya? O cuál y quién. O sea, ¿cuál es el tema? ¿Qué es el tema? ¿Y quién es la persona que lo está diciendo? Por lo tanto, en la primera diapositiva que ustedes presenten, siempre debe estar cuál es el título que ustedes van a tratar y quiénes son ustedes. Porque lógicamente, lo primero que ustedes deben hacer cuando ponen una presentación es identificar a las personas que la van a dictar o que van a hablar sobre el tema. ¿Eh?
O sea, su nombre debe estar en la primera diapositiva, es lo mejor posible para presentar una diapositiva, ¿ya? Que tenga el título del tema y que tenga el nombre del autor del tema, ¿ya? Aquí iría el autor y acá iría, lógicamente, el título. ¿Ya? Esto es lo primero que tendríamos que colocar nosotros dentro de una diapositiva. Lógicamente también tenemos que tener en cuenta el diseño. Aquí hay que tener en cuenta también que hay dos tipos de diseño. ¿Ya? En inicio tenemos un diseño, ¿ya?, de diapositiva y tenemos un menú diseño. Cuando vamos a elegir los colores, nosotros tenemos que irnos al menú que se llama diseño. Y lógicamente aquí tenemos que escoger cuál es el diseño, cuál es el color de la diapositiva que queremos trabajar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar sobre la contabilidad, la primera diapositiva debe ser una diapositiva que me hable específicamente o que me diga específicamente, basado en los colores que estoy utilizando, que voy a hablar de algo que tenga relación con eso de la contabilidad. Yo a la presentación en el inicio también le puedo colocar imágenes si quiero, ¿oyeron? No tiene nada de importancia de que solamente vaya a colocar texto o solamente vaya a colocar una información solamente sin tener en cuenta imágenes. Yo puedo colocar aquí también imágenes, ¿oyeron? Entonces, cuando quiero crear otra diapositiva, ya tengo la primera, quiero crear una nueva diapositiva, quiero colocar una debajo en la cual voy a colocar, por ejemplo, la introducción, porque la segunda diapositiva siempre debe decir o explicar a grosso modo el tema que se va a trabajar. Entonces yo aquí donde dice nueva diapositiva, yo tengo dos opciones. O le doy clic a donde está el iconito del dibujo, o le doy clic a la flechita y escojo cuál es el motivo de diapositiva que quiero colocar. De preferencia, si le doy clic al botón en grande simplemente al que aparece en la parte superior, lógicamente lo que me va a crear es una diapositiva que va a tener siempre un título en la parte superior y un contenido en la parte inferior. Eso es lo que va a pasar aquí cuando yo lo inserto directamente desde el botón de forma directa. Pero si despliego la pestaña que está en la parte inferior y escojo la diapositiva que quiero, yo puedo colocar el estilo o la forma del diseño que voy a utilizar para trabajar en esta diapositiva. Pero entonces, en este caso, como la segunda diapositiva debe ser una información que sea de carácter introductorio, yo puedo colocar aquí, lógicamente, como título, introducción, y acá coloco el contenido de la introducción. Fíjense bien que en esta información que tienen ustedes en la parte inferior, tienen 6 botones. ¿Ya? Estos 6 botones, que son objetos que se me permite colocar además del contenido, porque si yo quiero colocar un texto no lo utilizo, ¿ya? Yo puedo colocar, por ejemplo, en primera instancia, una tabla. En segunda, puedo colocar un gráfico. Este gráfico, lógicamente, es un gráfico de Excel. Puedo colocar también lo que se llama un Smart, que son utilizados principalmente para trabajar los diagramas de texto específicamente. Puedo colocar una imagen, o puedo colocar una imagen en línea directamente, o también puedo colocar algo que se llama multimedia. ¿Qué voy a encontrar en multimedia? Lógicamente, la multimedia se utiliza principalmente para colocar videos y sonidos específicamente. Entonces, cuando no tenemos que utilizar ninguna de esas opciones, simplemente escribo la información en el documento. Y ahí tengo mi material. Acuérdense que ese código que utilicé ahí es simplemente para colocar texto, ¿no? Entonces, si yo quiero crear otra diapositiva, simplemente busco aquí, por ejemplo, escojo este diseño, y aquí ya yo sé que va un título, la contabilidad. Y aquí puedo colocar la información. Y de este lado puedo colocar una imagen. Vamos a buscar aquí una imagen en línea.
Acuérdense de una cosa, esto no les va a usar Google para buscar, esto les va a usar es el Bing específicamente. En muchos casos es mejor utilizar el Google de forma directa que utilizar el Bing. Entonces es mucho mejor si nosotros directamente nos vamos a la búsqueda de Google y buscamos nuestra imagen para trabajar la información y la traemos ya sea copiándola, pegándola en el documento. ¿Ya? También se puede trabajar de esa manera. No necesariamente hay que usar el Bing para trabajar. O ustedes pueden previamente, antes de trabajar, descargar las imágenes que van a utilizar, las guardan en el computador y ya ahí sí no las insertan directamente desde imágenes web, sino que directamente buscan la opción de imágenes y la buscan en su computador para trabajar. Ahora, una vez yo he colocado esto, ya puedo decidir cuál otra diapositiva voy a colocar y voy trabajando de esa forma, ¿ya? Simplemente es eso. PowerPoint es simplemente colocar diapositivas, escoger la información que uno va a colocar y colocarle las imágenes dado el caso se vayan a utilizar, ¿ya? Ahora, traten de evitar esto que acabo de hacer aquí, ¿ya? Fíjense cuántas líneas de texto hay aquí, ¿ya? Hay una gran cantidad de información de texto aquí metida. Hay que evitar eso, hay que evitar colocar ese tipo de información de esa manera. La diapositiva únicamente debe colocar aspectos puntuales dentro de la presentación. Es un resumen de lo que ustedes colocan en Word, ¿oyeron? No es que vayan a colocar toda la información que ustedes tienen en Word dentro de la presentación. Son solamente aspectos puntuales lo que van a colocar en ella. No coloquen todo. La mayoría de casos, cuando uno revisa esta información, en esa información ustedes colocan prácticamente todo el material y hay diapositivas que tienen una cantidad de texto que verdaderamente no se puede leer todo. Es mejor que la diapositiva tenga solamente aspectos puntuales para que así pueda captarse mejor la información. Entre menos información tenga, mejor es para la presentación. ¿Listo? Digamos que ya tengo mi presentación creada, ya tengo todos mis elementos realizados para la presentación. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo reproducir mi información, ¿ya? Vamos a ponernos en la primera para que pueda correr. Ahí está. ¿Ya? Listo. Ahí tendría mi presentación. Eso es PowerPoint prácticamente. PowerPoint simplemente es escoger lo que uno va a colocar en la información e ir colocando una diapositiva, llenando la información, colocando las imágenes respectivas del trabajo. Acuérdense de esto, las imágenes que ustedes utilicen deben estar en relación con la información que se está manejando. No debe estar desvinculado. Ahora, otra cosa que se puede hacer aquí es que yo puedo decidir lo que se llaman las transiciones. Hay dos elementos que se deben manejar también aquí en PowerPoint. Transiciones y animaciones. ¿Qué vienen a ser las transiciones? Las transiciones vienen a ser los saltos entre las diferentes diapositivas que se manejan. Y las animaciones vienen a ser los movimientos internos a la diapositiva. Entonces, por ejemplo, si yo quiero colocar un paso de una diapositiva a la otra, simplemente me voy al menú Transiciones y aquí escojo cuál es el diseño de la diapositiva que quiero utilizar. Por ejemplo, vamos a escoger este aquí. Vamos a pasar a este y vamos a escoger este otro. Este es totalmente diferente al que ustedes manejan allá. Vamos a escoger las cortinas, por ejemplo. Vamos a escoger acá otro. A ver este que se estrella.
Listo. Ahí tenemos ya. Lógicamente, cuando nosotros estemos en la presentación, ahí tenemos. ¿Ven? Entonces, vean que PowerPoint no es algo complicado. Ahora, por ejemplo, si yo quiero configurar la duración de cada uno de esos efectos, aquí mismo en el menú transiciones, yo tengo, por ejemplo, aquí algo que dice duración. Esta duración, lógicamente, está configurada para 2 segundos, pero si yo quiero, puedo aumentar o puedo reducir la cantidad del tiempo que estoy empleando para eso. Hay muchos que trabajan con la presentación que corra de forma automática, o sea, que ella misma vaya pasando una después de otra. Eso se configura directamente en este espacio que tenemos acá. Aquí dice, al hacer clic, por eso es que cuando yo doy clic, la presentación va avanzando una tras otra. Si no le doy esa opción, si la desactivo, coloco la opción después de, yo le puedo colocar el tiempo que va a durar esa diapositiva en estar presente o esa transición en ocurrir. Sin embargo, ¿qué pasa? Que lógicamente cuando yo hago eso, yo tengo que tener un guión ya preparado para poder determinar cuánto tiempo me voy a demorar en cada una de las diapositivas y así poder configurar el tiempo que va a durar esa diapositiva presente. Si yo no tengo un guión, si yo no he preparado nada de ese trabajo previo que debo hacer cuando voy a poner una diapositiva a correr por sí sola, lógicamente me voy a encontrar con muchos problemas. El primer problema con el que me voy a encontrar es que, por ejemplo, si alguien me interrumpe y yo no freno al tiempo la diapositiva, se va a descuadrar lo que voy a hablar con la presentación que me va a mostrar. Entonces puede que se me corten algunos tiempos para yo poder hablar precisamente durante la presentación. Es por eso que en muchos casos es mejor que la presentación se pueda manejar de forma directa a través de los clics del ratón específicamente, para que uno pueda decidir cuánto tiempo va a estar presente cada una de las diapositivas. Bien, eso son las transiciones, los saltos entre diapositivas, lo que tenemos que tener en cuenta para colocarlas. En la diapositiva que ustedes me deben entregar, deben configurarle saltos de diapositiva. No deben configurarle tiempo, solamente activar la opción del clic para que ella pase con el clic solamente. No les voy a pedir que hagan un guión, no les voy a pedir que hagan nada de eso. Solamente que la presentación que me entreguen a mí al momento del trabajo final tenga específicamente solamente el movimiento de transición sin tener en cuenta el tiempo que se va a durar. ¿Oyeron? Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando en una presentación, además de las transiciones, es lo que se llama las animaciones. ¿Qué viene a ser una animación? Una animación son los diferentes movimientos internos que le podemos colocar a una diapositiva. O sea, ya no estamos hablando del paso de una a otra, sino lo que va a pasar dentro de esta diapositiva, dentro de esta presentación que estamos manejando. Entonces, en este caso, ¿cómo? Durante. Exactamente, durante todo el tiempo que va a estar presente esa presentación. Resulta lo siguiente. Para yo poder activar las diferentes acciones que puedo manejar, debo darle clic a alguno de los elementos. Si yo no le doy clic, fíjense que acá arriba todo esto aparece en gris. Es lo mismo en Word. Pero si yo selecciono algún objeto, resulta que él automáticamente me va a aparecer en colores. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Son 3 colores los primordiales para manejar los movimientos o las animaciones internas en la presentación. El primero de ellos es el color verde. Ustedes van a encontrar ahí una franja de elementos en color verde o varias franjas en color verde que son considerados como elementos de entrada. ¿Qué es un elemento de entrada? Un elemento de entrada es aquel que va a permitir que el objeto aparezca en la presentación. Lógicamente, tengo que colocarle efectos a prácticamente todas las acciones que tengo en la presentación, porque ¿qué pasa si yo le coloco solamente a contabilidad y no le coloco, por ejemplo, a Luis Palacio? Luis Palacio va a estar presente y cuando va a ver, va a aparecer solamente la palabra contabilidad. Es mejor si yo le coloco la animación a todos los objetos que tengo dentro de la presentación. ¿Para qué? Para que aparezca primero el lienzo en blanco y después vayan apareciendo cada uno de los diferentes elementos que estoy manejando en dicha presentación. Entonces, por ejemplo, fíjense, voy a colocarle un efecto de entrada aquí. Vamos a colocar desplazar. Entonces, ahí está. Listo. Fíjense que él colocó el número 1.
Voy a cerrar esto acá porque a ustedes no les va a aparecer eso. Aquí me colocó el número 1, quiere decir que ese es el primero que va a aparecer. Entonces yo voy a seleccionar ahora el segundo elemento y le voy a colocar otro objeto de entrada. Vamos a colocarle la opción de dividir. Listo, ahí está. Entonces cuando yo haga la presentación, lógicamente lo primero que me va a mostrar es la transición. Después me va a mostrar la aparición del primer elemento y después la del segundo elemento. Debo tener siempre un orden al momento de estar trabajando la presentación. ¿Ya? ¿Por qué debo tener un orden al momento de estar trabajando la presentación? Porque lógicamente si yo coloco que primero aparezca el nombre y después aparezca el título, eso va a quedar mal presentado. ¿Ya? Siempre deben tener en cuenta un orden. ¿Cuál es el orden más común que debemos utilizar? Hombre, sencillo, los elementos deben aparecer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Ya? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Si no colocamos ese orden, lógicamente puede quedar un poco confuso para las personas. ¿Por qué ese orden? Porque ese es el orden en que funciona nuestro sistema de lectoescritura. Nosotros escribimos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Por eso es que debemos acostumbrarnos a configurar en la presentación que aparezcan en ese orden. Aquí en este caso, por ejemplo, yo puedo coger este y puedo colocarle, por ejemplo, que sean las rayas. Y a este otro puedo colocarle que sea, que vaya girando. Y ahí van apareciendo cada uno de ellos. Fíjense que él me va poniendo automáticamente el numerito uno al lado del otro. ¿Ya? Recuerden, siempre escojan en el orden correspondiente, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, para que aparezcan cada uno de los elementos que están manejando en la presentación. Aquí, por ejemplo, le voy a colocar otro efecto. Acá voy a colocarle otro. Y a la imagen le voy a colocar otro. Hay algo que se llama énfasis que también puede utilizar. Entonces, ¿qué viene a ser eso de énfasis? ¿Ya? Énfasis vienen a ser movimientos aleatorios, movimientos adicionales que le puedo colocar a una presentación en PowerPoint. ¿Para qué? Lógicamente para que el objeto llame la atención al momento de estar trabajando específicamente. Por ejemplo, vamos a ver cómo quedó. Entonces aquí tenemos el título, tenemos nuestro nombre, la cortina se corre, aparece nuestro nombre, y por último el efecto que le coloqué a la animación. ¿Bien? Lo único que les voy a pedir que tenga la animación que me tienen que entregar a mí es que tenga transiciones y que tenga efectos de entrada nada más. No les voy a pedir ni que tenga efectos de énfasis, ni que tenga efectos de salida, ni nada por el estilo. Por ejemplo, ¿cuándo se coloca un efecto de salida? Cuando, por ejemplo, yo necesito que otra imagen ocupe la misma posición de un elemento. Yo, por ejemplo, a esto le coloco un efecto de salida. Vamos a colocar este mismo. Bien. Si yo le coloco un efecto de salida a ese elemento es porque voy a colocar otra imagen ahí mismo, ¿ya? En la misma ubicación en que está esa. Esa es la única opción en la cual yo le coloco un efecto de salida a un elemento. Mientras tanto, no es recomendable colocar que el elemento se desaparece y deja el espacio en blanco ahí. Es mejor que quede la imagen ahí presente. O sea, la única forma en que yo puedo colocar efectos de salida es si voy a colocar o voy a reemplazar ese objeto por otro dentro de la presentación. Mientras tanto, no debería colocar efectos de salida. Entonces, ahí ya tenemos una presentación de PowerPoint. Es algo sencillo, es algo simple. ¿Ya? Si se dan cuenta. Preguntas, por ejemplo. Bueno, son las 4:15. ¿Todos tienen computador? ¿Todos están a cargo de un computador? ¿Están en un computador? Sí, señor.
Nada, profe, yo no tengo. Bueno, como lógicamente ustedes deben empezar a trabajar con PowerPoint y deben crear una presentación en PowerPoint, vamos a darles Hasta el otro mes. vamos a darle 45 minutos para que creen una presentación en PowerPoint. Ya. Nos conectamos nuevamente a las 5 y me van mostrando la presentación que hicieron. ¿Ya? ¿Oyeron? Profe, 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 una pregunta. Dígame. Y aquí Ávila, o sea, Ávila no puede trabajar conmigo en una sola diapositiva, Claro, en enviársela. este caso sí. Sí. No hay problema. Ah, ok, profe. Escojan Profe. un... Oh, profe. ¿Qué Mira, pasó? la cosa es que yo no tengo computadora aquí a la mano. Por eso, los que tengan computadora a la mano, los que no tengan computadora en la mano, yo de todos modos voy a poner un link en la plataforma, voy a poner un vínculo en la plataforma, voy a ir puesto un link en la plataforma, yo lo voy a activar ya para que ustedes puedan montar la presentación ahí. Además, lógicamente, claro, para que me la muestren aquí directamente a través de la video. ¿Oyeron? Bueno. Profe, una pregunta. Dígame. La diapositiva máxima, ¿cuántas páginas debe tener? Vamos a poner algo sencillo, vamos a poner que tenga 5 diapositivas. Ok. Simplemente para que hagan la práctica y puedan ver qué es lo que tienen que hacer cuando vayan a entregar la presentación final. ¿Me podría explicar de nuevo la parte de transiciones? Claro, cómo no. Mira, las transiciones simplemente es lo que va a pasar cuando pase de una diapositiva a la otra. ¿Ya? Es el salto que va a hacer cuando yo presente esto. Por ejemplo, es esto que va a pasar aquí. Eso que va a estar pasando ahí. ¿Ya? Eso es una transición. Esto es animación. Esto que está pasando, lo de la cortina, es una transición. ¿Ya? Es el efecto que va a mostrar antes de empezar a trabajar los diferentes elementos o los movimientos internos a la diapositiva. ¿Desde dónde tengo que hacerlo? Hay un menú específico que se llama transiciones. Tú solamente debes seleccionar en las miniaturas, o sea, en los dibujitos que te aparecen acá de este lado izquierdo, debes ir seleccionando cada una de ellas y colocándole el efecto que le vas a aplicar. Tú escoges aquí en la lista que te muestra el programa cuál es el que vas a aplicarle a ese elemento. ¿Ya? Simplemente es eso. Ir seleccionando en cada una de las miniaturas el efecto que le vas a colocar. Bueno, sí, ya entendí ya. Ah, bueno, bien. Gracias. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿El tema de la diapositiva que tenemos que hacer ahora es aleatorio o usted no lo pone en la plataforma? Vamos a hacerla sobre contabilidad, ya que ustedes son de contabilidad, un tema de contabilidad. ¿Ya? Si quieren, pueden utilizar el mismo que han estado trabajando en el trabajo final, ¿ya? Para que vayan empezando a trabajar la diapositiva que tienen que entregar. En el trabajo final, acuérdense que son 7 diapositivas internas, ¿no? Fuera de lo que es la portada, la introducción, el contenido como tal, son 7 diapositivas y la conclusión y eso son aparte también. O sea, como contenido. Profe, usted dijo 5. No, Sí, para esta son 5. de ahora. Para esta que van a hacer ahora son 5. Para la final. ¿Ya? Me refiero a la final, a la que van a entregar a final. ¿Y el trabajo cuántas hojas debe llevar? ¿Cuántas páginas? Ya les dije en el documento, debe tener la hoja de presentación, debe tener la tabla de contenido. La tabla de contenido deben hacerla como se explicó en la clase. ¿Oyeron? Debe tener un contenido que deben ser mínimo 10 hojas. ¿Oyeron? 10 hojas de contenido, sin tener en cuenta ni hoja de presentación, ni tabla de contenido, ni introducción. ¿Oyeron? Sin tener en cuenta esos 3, debe tener 10 hojas de contenido nada más. Debe tener una conclusión y una bibliografía, así como trabajamos nosotros en el programa, en Word. ¿Oyeron? Todos los documentos que ustedes utilizaron para crear el documento deben meterlos en la opción de bibliografía para que puedan trabajar.
En la plataforma hay un video de cómo trabajar la bibliografía, hay un video de cómo trabajar la hoja de presentación, hay un video de cómo trabajar la tabla de contenido y cómo colocarle la numeración a las hojas. ¿Oyeron? Hay un video para cada una de esas acciones que deben manejar en el documento que me tienen que entregar a final de módulo. Entonces dejemos hasta aquí. Ustedes hacen la presentación. Me vuelvo a conectar a las 5. Les mando el link para que puedan conectarse otra vez y me muestran lo que hicieron. ¿Oyeron? Bueno. Bueno.